Bueno, las elecciones en España que tienen toda una lectura, el presidente se sea satisfecho, ¿quién ganó, quién perdió, cómo se movió la contienda, el electorado español? Ezra Chabot, querido Ezra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, auditorio. Bueno, pues quizás haya especialistas que le sepan más al tema de lo que pasará en España, están metidos en un hoyo político, en un atorón, finalmente pues el que gana pierde y el que pierde gana, Sí. así sucede Sí. a veces en política. Ahí el tema que creo que es importante destacar es, otra vez, Manuel, lo hemos también platicado en muchas ocasiones, el manejo de las encuestas. Estás hablando allá de Sigma y de otra encuestadora de Radio Televisión Española que simplemente otra vez se quedaron fuera de toda la jugada, tanto en las encuestas previas a la elección como en la encuesta de salida, que prácticamente les daba la mayoría al Partido Popular y a Vox y a la extrema derecha, y no sucedió así. Esto otra vez nos lleva a pensar que la encuesta puede ser una guía, porque los encuestadores van a decir, bueno, le atinamos a quien ganó, que quede claro, o sea, que iba a ganar los populares y que Vox iba a tener tanta cantidad de votos. Pero no puede ser utilizada como un mecanismo que sustituya al voto del ciudadano o a aquel al que se le quiere pedir una opinión con respecto a una candidatura, que ahí creo que en el caso de México ya llegamos al extremo, pues incluso de intentar sustituir los comicios por encuestas, ¿no? Tanto en lo que atañe a la decisión con respecto a los candidatos oficiales, a los candidatos de Morena, como en el Frente Amplio, en donde quieren pues utilizar una especie de pues un binomio que no sé si vaya a coincidir a la hora que voten por un lado los aspirados, aquellos que apoyaron aspirantes, con lo que las encuestas y las encuestadoras manejan. No estoy descalificando encuestadoras, lo que estoy diciendo es básicamente ya no tienen, o no tienen un nivel de precisión que pueda de una o de otra forma ser el elemento que decida quién es candidato, quién no. Y creo que ahí este abuso de la encuesta, de decir es que ya la encuesta te dice quién ganó, ya no tiene caso, es lo mismo que hacer la votación, que es un absurdo, es algo que no está en condiciones de demostrarse. Creo que en ese sentido, pues tanto por el caso español, en donde prácticamente todo el mundo dijo, bueno, dejemos atrás las encuestas, porque esto no funcionó así, las ventajas que se le asumían unos días antes de la elección y en la encuesta de salida no fueron lo que finalmente la ciudadanía española manejó. Esto nos va a pasar, probablemente ya nos ha pasado en las elecciones pasadas en el Estado de México y en Coahuila, en menor medida, pero creo que en ese sentido sí seguir confiando en el método de la encuesta como un mecanismo para escoger candidato, creo que es erróneo, no es el método adecuado. Te puede dar una idea general, global de dónde están los candidatos, pero no es lo que te va a decir si el electorado al que tú estás convocando está votando en ese sentido, Manuel. Yo creo que eso es importante. Pues sí se han equivocado las encuestas en todos lados, Ezra. Ahora, también hay encuestas que aciertan si se hacen bien las mediciones, aunque algo está pasando, digamos, en el termómetro de la opinión pública, que están fallando los expertos en pulsarla, en medirla. Ahora, este ya es el mecanismo que se dieron, ¿no? Es decir, en la 4T y en el Frente ya definieron que va a ser con base en encuestas. En el Frente, además, habrá una especie de contienda, elección primaria, pero en la 4T pues es la encuesta. Vamos a conocer los detalles, vamos a conocer el método, pero es la encuesta la que se han dado, no de ahora, desde hace tiempo, y ahí por lo menos pues les ha funcionado porque han ganado el 75%, pienso en las gubernaturas, por ejemplo, ¿no? Así eligen a sus candidatos y del 2018 para acá el 75% de las gubernaturas que se han jugado las ha ganado la 4T y las ha ganado con base en encuestas, o así han elegido a sus candidatos. Es que ahí el tema es si la encuesta es la que te está diciendo quién es el ganador, o tú estás de una o de otra manera como partido o como presidente lanzando desde arriba a un candidato, el cual tiene pues prácticamente la encuesta amarrada. O sea, ¿quién arma las encuestas? Las encuestas, cuando son manejadas por un partido político,
fundamentalmente es o por un político como tal, es muy difícil que sean encuestas totalmente libres de presiones. De por sí las encuestadoras se quejan de que los políticos les dicen, no, pues es que tu encuesta me daña o no me daña, o te pago por una encuesta para que no la vais a publicar, porque si la publicas y está en contra de mí, pues imagínate, te estoy pagando para que me peguen. Creo que en ese sentido, pues una cosa es escoger a un candidato desde la propia cúpula y que te funcione, pero cuando que puede ser válido, quizá en algunos espacios, no lo veo como tal, no creo que sustituya, creo que tendríamos que ir caminando, Manuel, hacia el tema de elecciones primarias. Se dice, no, es que aquí en México esto pues, funciona como una parte del acarreo y la manipulación. Entonces, el problema radica en una democracia mexicana que no ha podido simplemente establecer que los partidos políticos, ya sea porque decían escoger a sus candidatos por una elección abierta, que no se hace porque entonces el adversario te mete mano y te destruye, pero que no puedan construir un padrón y ese padrón hacer que la gente que está afiliada al partido vote y que decida quién es su candidato, como sucede en una gran cantidad de sistemas políticos en el mundo, en los Estados Unidos, incluso en Europa en algunos lugares. Ahí están, y eso te da una certeza, por lo menos de lo que el partido quiere. A lo mejor es una elección que no, de un candidato que a nivel ya de elección popular, pues no tiene la fuerza, pero no tienes de otra. Estar jugando... No quisieron, ¿te acuerdas, Ezra? Estaba ahí la propuesta de Ricardo Monreal desde hace tiempo, años, te diría, en el Senado, de que se legislara sobre las contiendas primarias en los partidos. No caminó, y yo trato de hacer memoria y me acuerdo de los procesos internos, sobre todo el PRD, te acordarás tú también, Ezra, claro. Terminaban a sillazos, eran contiendas internas. La que llevó, para no ir más lejos, la que llevó a Marcelo Ebrard a la candidatura, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México, pues fue una contienda, una batalla dura, muy dura, en donde recuerdo Jesús Ortega quería ser candidato, otros muchos querían ser candidatos, pero hubo una contienda, digamos, abierta a la ciudadanía con casillas, se votó, se eligió, y de ahí emanó el candidato al gobierno de la ciudad. Y fíjate que a mí me recuerda la de Carlos Navarrete, cuando fue elegido presidente del PRD. También lo hicieron en una elección que resultó tersa, muy bien, y Carlos Navarrete tuvo que renunciar e irse del partido prácticamente a partir del hecho de que pues, nos decía, no se puede gobernar, esto es imposible independientemente de que yo haya ganado legítimamente la elección. Esto habla todavía de este tipo de presiones internas, estructuras tribales, liderazgos que pueden bloquearte, y que más allá de que haya una elección, el partido todavía, o los partidos políticos en México, hablar de democracia y de la práctica democrática cotidiana es algo que no se les da. Ahí nos quedamos atorados, Manuel. Ahí nos quedamos atorados y ahí seguiremos un rato. Abrazo grande, gracias, Ra. Gracias, Antonio, buenas semanas. Muy buenas tardes.